Ahora empezaremos con el tema de ecosistemas. Empezamos con otra vez definir lo que es un ecosistema, y este va a ser la unidad fundamental de toda biosfera. Constituye un nivel de organización que funciona como un sistema abierto en el que se integran los factores físicos y biológicos. Esos factores físicos y biológicos los vamos a definir con esta imagen en el que puedo explicarles cada uno de estos factores. Cabe mencionar que los factores físicos son los abióticos y los factores biológicos van a ser los bióticos. Para empezar, tenemos la luz solar. Esa es la principal fuente de energía que nos va a dar origen al calentamiento del medio ambiente, pero que también es absorbida por algunas plantas para efectuar el desarrollo de la fotosíntesis. Y eso es una de las cosas muy importantes, debido a que también nos va a llevar a otro factor que es la temperatura. La temperatura varía dependiendo de la latitud, altitud y relieve, es decir, en las zonas tropicales de radiación solar es alta durante todo el año, principalmente en las zonas áridas, donde existen pocas nubes. En cambio, en las regiones tropicales de bosques lluviosos, las nubes disminuyen la pérdida de radiación térmica recibida durante el día y favorecen la existencia de una mayor uniformidad de las temperaturas diurnas y nocturnas. Por eso es de importancia tener y conocer cuál es la temperatura de ciertos lugares. Otro factor abiótico es el agua. Recuerden que el agua no es una molécula orgánica, es inorgánica, porque solamente en ella se encuentra el hidrógeno y el oxígeno. Y eso es importante porque va a permitir la clasificación del ambiente, ya sea en acuático o en terrestre. Otro factor es la atmósfera. La atmósfera va a ser el manto gaseoso que envuelve a la biosfera, es decir, es el aire que se encuentra fuera del agua y que está sobre la superficie terrestre. Y esta va a ser una mezcla de algunos gases que es como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el oxígeno y entre otros. Pues obviamente es muy importante porque en este se lleva a cabo la transferencia de gases, principalmente con el oxígeno y con el dióxido de carbono. El sustrato también constituye la superficie donde se establecen los seres vivos y va a satisfacer las necesidades fundamentales, por ejemplo, en la fijación, nutrición, protección y reserva del agua. Ahora, lo que les acabo de mencionar son los factores abióticos, pero los factores bióticos también son importantes. Deben de recordar que van a ser los seres vivos. Estos algunos son los autótrofos, porque son aquellos que se van a nutrir por sí mismos. Son obviamente las plantas. A eso les vamos a llamar productores porque es la base de toda cadena alimenticia, es la alimentación básica que van a tener los seres vivos superiores. Los heterótrofos son esos seres. Pueden ser herbívoros o carnívoros, que serían, por ejemplo, los consumidores primarios, los consumidores secundarios o los consumidores terciarios, que se van a beneficiar por el consumo de los autótrofos o de los mismos heterótrofos. Otro factor biológico que, bueno, no es tanto biológico sino inorgánico, son las sustancias inorgánicas, ya que estos son de mucha importancia. Estas sustancias inorgánicas van a dar origen a los ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, si muere un ratón y este va a degradarse, van a haber algunas bacterias que lo van a degradar a moléculas más sencillas y se convierten en sustancias inorgánicas. Por eso también es importante mencionar estas. Las sustancias orgánicas son esenciales para los reinos vivientes. De estas podemos transformarlas a sustancias inorgánicas, que son moléculas más sencillas. ¿Y quiénes me van a ayudar a hacer este intercambio? Pues van a ser los elementos desintegradores, que van a simplificar precisamente estos compuestos. Y finalmente, el clima. Este va a determinar la característica del ecosistema. Como ustedes ya lo han visto desde la primaria, los ecosistemas pueden ser como la selva, la tundra, la sabana, los bosques. Y el clima determina estas características que van a tener cada uno de ellos. Algunos tipos de ecosistemas. El primero son los ecosistemas acuáticos. Y eso es de los más importantes porque es el más abundante,
Recuerden que nuestro planeta Tierra tiene casi el 75% de agua, por lo tanto, pues tenemos mares, océanos, ríos, lagos, nichos submarinos profundos y que estos van a tener también un tipo de ecosistema. Por ejemplo, los manglares o la línea costera, los estanques, incluso el océano polar. Terrestres obviamente van a ser aquellos que están fuera del agua. Esos van a estar sobre la corteza terrestre y también tenemos diferentes tipos de ecosistemas, como los áridos, que deben de ser los desiertos, algunas praderas, las selváticos o montañosos, y bueno, dependiendo del clima y de los factores que ya les mencioné, pues se van a subdividir estos para poder tener diferentes tipos de ecosistemas. Otros tipos que son el mixto, que son los ecosistemas que se van a combinar entre el acuático y el terrestre. Por ejemplo, han visto los anfibios, como por ejemplo los cocodrilos, que estos se pueden tener o pueden permanecer grandes tiempos en el agua, pero también tienen que salir a respirar. Entonces se les considera como un ecosistema mixto. También los microbianos, aunque no los podemos ver, hemos tenido sistemas microbianos en el que están en convivencia, ya sean de la misma especie o de diferentes especies. Y finalmente los ecosistemas artificiales, que son creados obviamente por el ser humano, y no sé si han ido, por ejemplo, a Reino Animal, a Bioparque Estrella o algún zoológico. Estos lugares son adaptados para que el hombre pueda distribuir una forma sintética, por decirlo de esa manera, para darles el clima apropiado para estos animales. Tenemos que olvidarnos de algunos ejemplos de ecosistemas que últimamente se han reservado porque no se había llegado hasta estos lugares. Por ejemplo, los arrecifes tienen una gran importancia, se encuentran dentro de los océanos y bueno, pues de ellos se pueden obtener alimentos, se puede obtener una gran cantidad de oxígeno y son muy importantes para la biosfera. Zonas abisales submarinas, que son aquellas que tampoco se creía que habían seres vivos a las profundidades de los océanos, porque la presión era muy grande, no había luz o hay muy poca luz, pero se han encontrado que hay organismos que están adaptándose a estas condiciones y que están sobreviviendo en ellas. Al igual que en los ecosistemas polares o los ecosistemas lóticos, ¿no? Que son algunos manantiales en el que creían que también no podía haber existencia de los seres vivos. Sin embargo, sigo existiendo, se vuelven a adaptar a estas condiciones y pues existen animales o existen seres vivos que se adaptan a estas condiciones.